Buenas tardes a todos. Estamos dando acceso a todos y todas los que se están conectando. Esperamos unos minutitos más. Hablando de concesiones, escuché como que no iban a renovar las concesiones de los trenes de carga. ¿Alguno sabe algo? Así es. Que iban a hacerlo por administración y que iban a ir concesionando o dando los servicios. Una cosa así. Algo de eso hay, sí. Ay, bueno. ¿Qué haces, Olivares? Ahorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. ¿Con frío? Mucho frío. Un poquito. ¿Cuántas caras conocidas? Hola, buenas tardes. Jorge Arnao, ¿Cómo te presente en va, la Jorge? reunión. Buenas, buenas. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Alejandro Pose, ¿Cómo va? ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, unos minutitos más, 1 o 2 minutos más esperamos a más personas que se conecten. Mientras tanto, les voy pidiendo que todos nos muteemos. Vamos a arrancar con un video, vamos a compartir un videíto introductorio y luego hacemos la presentación del conversatorio. Seguimos dando acceso. Un momento. Bueno, si les parece bien, voy a ir compartiendo un videíto que vamos a dejar correr 2 veces para que lo puedan ver bien.
Me avisan si se escucha y se ve bien, y luego arrancamos con la presentación del conversatorio. Estamos en un momento clave. Podemos seguir de la misma manera o cambiar para siempre. Nos merecemos una ciudad que mira al río, que cuida el ambiente con espacios verdes públicos y donde los beneficios sean para todos y todas y no para los pocos. Estamos en un momento clave. Podemos seguir de la misma manera o cambiar para siempre. Nos merecemos una ciudad que mira al río, que cuida el ambiente con espacios verdes públicos y donde los beneficios sean para todos y todas y no para los pocos. Bueno, muy bien, ahora sí, bienvenidos a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual, a este conversatorio que hoy hemos llamado Buenos Aires y el Río, Tierras Concesionadas y la Recuperación del Espacio Público. Un poquito este mini video donde aparecía Juanjo Tufaro poniéndonos en tema en el marco de lo que vamos a hablar hoy. Este conversatorio está organizado por el equipo de políticas públicas del Frente Renovador Cava, y en el mismo se desarrollarán temas tales como cuáles: concesiones de la ciudad, Costa Salguero, Punta Carrasco, Buenos Aires Design y playas de estacionamiento. Los expositores del mismo serán Alejandro Pose y Mario Sabugo, a quienes presentaré la dinámica de la charla. Les cuento, hacemos las presentaciones y luego abriremos un espacio, como siempre, de 30 minutos de preguntas, pedido de palabra, comentarios, reflexiones que cada uno de ustedes quiera o les parezca hacer. Bueno, voy a pasarle la palabra a Juan para que realice la apertura de este conversatorio. Juan José Tufaro. Juan José es, o Juanjo, Juanjo en la ciudad. Juanjo es abogado de la UBA, especialista en políticas públicas y en control gubernamental. También es el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control APOC-CAVA por la sección Ciudad de Buenos Aires y es referente por el Frente Renovador en la ciudad. Bueno, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría verlos. Y reencontrarme con Alejandro, que nos hemos tomado un café hace unos meses, pero hace rato que no lo veía. Alejandro, para los que no lo conocen, es un amigo de trabajo. Le tocó en su función hacer un informe que es importante, digamos, y viene a colación de lo que estamos charlando, digamos, no solo de Costa Salguero, sino de algunas otras tierras concesionadas. Y nos parecía interesante empezar a pensar esta ciudad nuevamente, ¿no? Costa Salguero tuvo un mal aprovechamiento, a mi modo de ver, durante muchos años, con muy poco movimiento. Creo que a fin de año vence la concesión y me parece que es el momento de que la ciudad recupere un espacio verde, público, una ciudad que empiece a mirar al río. Y por eso nos parecía interesante la mirada de Alejandro desde un lugar técnico, no desde una mirada política, sino de una mirada técnica. Y a partir de lo de Alejandro de Costa Salguero, poder tener con Mario Sabugo, que es el coordinador de este Instituto de Políticas Públicas, este equipo de políticas públicas, una mirada sobre todas las tierras concesionadas de la ciudad, ¿no? Me parece que no es solo Costa Salguero. Costa Salguero tal vez sea la punta del iceberg, pero me parece que hay toda una tarea para realizar desde el gobierno de la ciudad respecto de sus concesiones. Bien, Juanjo, muchas gracias por tus palabras. Y así es, vamos a presentar a Alejandro Pose. Les cuento, para quien no conoce a Alejandro, Alejandro es licenciado en Administración por la UBA,
Ingresó a la Auditoría General de la Ciudad en el año de su fundación del organismo, en el año 2000. Fue director de Asuntos Financieros Contables de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director de presupuesto de la Comisión de Finalización de Obras del Palacio Legislativo y asesor de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. Alejandro también fue director de Planificación Presupuestaria de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación y actualmente se desempeña como auditor supervisor en la Dirección General de Economía de la Auditoría, donde tuvo a cargos proyectos de auditoría vinculados a la temática que hoy nos convoca aquí en este encuentro. Así que Alejandro, un gusto tenerte acá y te paso la palabra. Bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Juanjo por la invitación. Buenas tardes a todos. En principio, bueno, y agregar una cosita a mi presentación que por ahí Miriam no dijo, que con Juanjo me une, además de la amistad que él ya dijo, también un viejo compañerismo de hace muchísimos años, y que también yo formé parte en su momento de la primera conducción de APOC, siendo secretario general adjunto de aquella primera conformación en la seccional Ciudad de Buenos Aires, que Juanjo ha conducido todos estos años y que lo ha hecho, por supuesto, también, y siempre cuenta con el apoyo de todos los compañeros, que acá veo muchas caras conocidas que formamos APOC dentro de la auditoría. Así que bueno, gracias Juan una vez más por la invitación. Y bueno, yo un poco quería centrarme en esta primera etapa en lo que es la historia, digamos, lo que fue la historia de estos 30 años de concesión de Costa Salguero, que lo vamos a hacer, por supuesto, brevemente, ¿no? Pero creo que siempre es bueno que hagamos un poquito de historia para saber cómo llegamos hasta acá y cuál es el punto de partida, y podamos definir también hacia dónde queremos ir luego, ¿verdad? Pero bueno, yo esto lo voy a hacer a partir de un informe de auditoría que me tocó a mí ser el supervisor, que estaba referido ya a unos años atrás, digamos, ¿no? Tenía que ver con la historia de la concesión, y hasta el año 2015, que fue cuando nosotros hicimos el informe, lo habíamos empezado en el año 2016. Pero de todas maneras creo que es interesante algunas de las cosas que podemos sacar de lo que fue ese trabajo de auditoría. Para empezar, Costa Salguero hay que remontarse, digamos, al año 87. Fue en enero del 87 cuando esas tierras, obviamente la ciudad no era autónoma, era parte del gobierno federal, y fue la Administración General de Puertos, entonces en el año 87, quien le otorga un permiso a Telemetrics, que continuó siendo Telemetrics Sociedad Anónima, es la empresa concesionaria, que fue concesionaria durante todo el periodo de 30 años, le otorga en principio un permiso precario que era para construir ahí un complejo polideportivo. Transcurrió ya más o menos 2 años desde que habían empezado, en diciembre del año 88, llevan a cabo una reformulación de ese contrato, se hace un nuevo contrato, digamos, que tiene básicamente 2 características. Le dan otra vez un permiso precario por el término de 10 años, lo autorizan ya en este contrato a que pueda, digamos, realizar concesiones de lo que vaya a construir ahí hacia otros terceros, le habilitan la posibilidad también de llevar a cabo ahí actividades comerciales, y se establece un canon que, bueno, estamos hablando del año 88, estábamos hablando en australes, ¿no? Para los que sean memoriosos, eran en australes. Con una cláusula de indexación a través de un índice. Ahí lo veo a Tony, que seguramente va a estar más compenetrado con este tema, que se iba a actualizar mediante la utilización de un índice que es el IPID, el índice de precios mayoristas no agropecuarios. Es un índice. En vez de ser el índice de costo de vida, que por ahí todos manejamos y conocemos más, este es otro índice, pero que tiene esa misma característica, un índice de actualización. Bueno, en el año 92 se produce un nuevo cambio. Este cambio del año 92 fue importante porque acá se establece ya un proyecto mucho más integral para lo que se iba a hacer ahí en el predio, que fue lo que terminó siendo, digamos, lo que ahora pudimos ver cuando ya estaba en pleno funcionamiento eso. Y ahí se produce un cambio jurídico que es importante, que es que se pasa de lo que era la figura de un permiso de uso precario a una concesión de uso. Obviamente, al establecerse acá un contrato por 30 años, esto de alguna manera era lógico porque el concesionario, en este caso la firma Telemetrics, se comprometía a hacer muchas inversiones
y en ese sentido necesitaba un instrumento que le asegurara un poco sus inversiones, digamos, ¿no? En este sentido, la diferencia que hay entre un permiso de uso y una concesión de uso es que el permiso de uso puede ser revocado a pedido del gobierno de la ciudad porque quiere destinar ese predio a otra cosa, y en ese caso, como es un permiso de uso precario, quien estaba allí en el predio no tiene derecho a ningún tipo de indemnización. Mientras que en la concesión de uso, también el Estado puede siempre recuperar las tierras en el momento que lo considere oportuno por necesidades de interés público, pero en ese caso va a tener que indemnizar al concesionario por seguramente el lucro cesante de lo que está perdiendo el concesionario que había hecho inversiones con una expectativa de un plazo prolongado en el tiempo. Bueno, ahí empieza a funcionar este tema del canon que yo le decía que era en australes, y aparece una situación que fue la ley de convertibilidad. En el año 1991 se sanciona la ley de convertibilidad. Esa ley de convertibilidad impide, obviamente, que haya cualquier tipo de indexación. O sea, se suspende la actualización del canon. El canon se queda congelado a valores de lo que era abril de 1991. En una cifra, obviamente, como ya dijimos en Australia, que en aquel momento eran 30.000 pesos, 30.000 y algo de pesos, pero más o menos 30.000 pesos que en ese momento pasaron a convertirse, ustedes se acordarán cómo fue aquel, o los que somos más grandes nos acordamos cómo fue aquel tema del 1 euro, que podríamos decir que eran 30.000 dólares de ese momento, ¿no? Es cuando se produce este congelamiento del canon. Bueno, continúa el canon congelado durante todo un periodo de tiempo muy prolongado, hasta que en enero del año 2002 es cuando se produce el estallido de la convertibilidad, con todo lo que aquello significó, y obviamente ahí se produce una importante devaluación, pero queda vigente en la ley que se sanciona en aquel momento, que fue una ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, queda vigente aquella prohibición que estaba contenida en la ley de convertibilidad de indexar los contratos. Creo que aquello se hizo en busca de que no se volviera a tener un régimen como habían sido en los años 80, de muy alta inflación, que la economía se indexaba permanentemente y eso no permitía nunca bajar la inflación. Esa norma quedó vigente y duró. Pero claro, a partir de ahí se empieza a romper absolutamente la relación de lo que era el canon y todos aquellos contratos que tenían una extensión prolongada en el tiempo. De a poco, la Dirección de Concesiones fue planteando con los distintos concesionarios algún tema, alguna renegociación, digamos, hablar nuevamente de lo desactualizado que había quedado el canon y iniciar un proceso de renegociarlo y establecer un nuevo parámetro, un nuevo valor de canon y un nuevo parámetro para futuras actualizaciones. En este caso en particular, vemos que en caso Salguero esto produjo hubo mucho tiempo de demora por parte de la administración, por parte del gobierno de la ciudad en encarar este tema, porque recién en el año 2008 es cuando, acuérdense, ¿no? Salimos a la convertibilidad en enero del 2002, el canon permanentemente congelado hasta agosto del 2008. Y es cuando en agosto del 2008 Concesiones le plantea al concesionario la necesidad de llevar a cabo una renegociación para definir un nuevo monto de canon. Lo que vimos ahí es que en ese informe de auditoría en particular tuvimos acceso a un trabajo que era un estudio económico que hizo la Dirección de Concesiones, sobre el cual plantea el inicio de la discusión. Ahí lo que vemos es que ellos en ese análisis económico toman diferentes parámetros. Un parámetro que toman es justamente que yo les había hablado antes, el de cómo había evolucionado el índice que se había establecido en el contrato original. Cómo había evolucionado ese índice, que era el índice de precios mayoristas, desde la salida de la convertibilidad, desde enero del 2002, hasta el momento de la renegociación en agosto del 2008. Toman ese índice que les da un valor bastante elevado, 246%, y después toman, les digo esto por algo que después viene a colación, y después toman en cuenta cuál había sido la variación del dólar en ese periodo, que había sido menor, había sido el 200%, y la variación del índice de precios del consumidor, que también había sido menor. Hacen un promedio de esos tres y le dicen que habría que actualizar, en cara a la negociación, que por eso yo creo que eso fue por ahí una debilidad, en cara a la negociación, tomando el promedio de estas tres variables, que les da un valor del 195%, cuando por ahí lo correcto, lo más lógico hubiera sido plantear la discusión desde decir,
volvamos al contrato original, tomemos el índice que allí se había estado establecido, que era lo convenido por las partes. Pero bueno, inician entonces un proceso de negociación y utilizando un valor, una pretensión para actualizar que era menor a la que podrían haber utilizado, y obviamente en el proceso de negociación con el proveedor, con Telematriz, terminan en un valor aún menor a ese, terminan sobre ese valor que ellos planteaban con esta actualización, terminan acordando por un 75% de ese precio, que terminan acordando en una cifra que era más o menos de 70.000 pesos, una cosa así. Bueno, yo creo que, digamos, también plantean hacia adelante un mecanismo de ajuste que estaba vinculado ya a precios de distintas explotaciones que se llevaban a cabo en el predio. Es importante tener en cuenta que cuál era el negocio de Telemetric, ¿no? Telemetric fue el que hizo el predio, el que lo desarrolló, el que hizo las construcciones, y luego los otorgaba en subconcesiones a distintas explotaciones comerciales. Entonces así funcionaban, por ejemplo, algunas de las cosas que se tomaron en cuenta para hacer este nuevo cálculo de actualización del canon. Un hotel, que era es un hotel de proximidad a los aeropuertos, que existe en muchas ciudades, digamos, que tiene esta característica de tener hospedados a la gente que viene por ahí por situaciones puntuales a hacer negocios a la ciudad y está cerca del aeropuerto y le resulta práctico. Estaba también el tema del campo, de la cancha de entrenamiento de golf, ¿no? Lo que se usa como práctica del golf, digamos, ¿no? Había también playas de estacionamiento, y bueno, después el tema del complejo Cuesta Salguero, que son todos los pabellones que se utilizaban para las exposiciones y distintos tipos de eventos, que tenía un valor, también ellos alquilaban el metro cuadrado con un valor diario de ese uso. Con esas cosas se establecía, con el promedio de variación de esos precios, establecía una forma de actualización de esos precios. Bueno, eso siguió evolucionando, ese ajuste iba a ser practicado en forma semestral, y llegamos hasta nuestros días, digamos, donde el último valor de canon que yo tuve conocimiento que están pagando ronda la cifra de 1.060.000 pesos, digamos, ¿no? Que igualmente durante el año 2020 tuvo una condonación, se redujo a la mitad, pero bueno, eso está en el marco de lo que fue la situación de la pandemia, donde hubo una disposición que primero suspendió el pago de los cánones de los concesionarios y luego fue renegociando uno a uno, en función de la situación de cada uno de ellos, un nuevo canon por este periodo de pandemia. Por eso hoy en día está pagando la mitad, pero el último canon determinado era el de 1.060.000 pesos. Bueno, eso en cuanto a lo que fue, digamos, el aspecto económico. Acuérdense que habíamos dicho que la salida de convertibilidad eran 30.000 pesos dólares, que hoy serían 3 millones de pesos, con un dólar a 100, porque obviamente tenemos un dólar oficial, y después de todas estas renegociaciones, de las actualizaciones y demás, se llegó a un valor de canon que era de cercano a 1 millón de pesos, 1.060.000, que es el de noviembre del 2020. De manera que, bueno, esto un poco lo que nos hace es graficar que el negocio para la ciudad fue muy malo, digamos, ¿no? En cuanto a este aspecto del canon que la ciudad percibía. Y nosotros fuimos viéndolo también que a lo largo de los años veíamos cómo en los estados contables que presentaba el concesionario se iba deteriorando la relación de lo que representaba el canon que pagaba respecto de los ingresos que obtenía, el porcentaje, digamos, ¿no? Que fue, inicialmente era del 14%, y a lo largo de los años eso fue cayendo prácticamente a la mitad, a representar un 7%. El canon que le pagaba a la ciudad representaba el 7% de los ingresos que obtenía por subconcesionar los distintos fragmentos del predio a distintos subconcesionarios. Entonces esto en lo que respecta a la fase económica vimos que fue un negocio muy malo para la ciudad y muy provechoso para el concesionario. Otro tema que a mí me parecía importante charlar, ya tiene más que ver con lo que veíamos al inicio en la presentación que nos hizo Juanjo con el videito que él mostró, de cuál es el aprovechamiento que pudo tener la ciudadanía o los vecinos, digamos, durante todos estos años de esa parte del río, digamos, ¿no? Ahí yo lo que le voy a pedir a Miriam es si podemos ver algunas fotos, porque me parece que es bastante gráfica lo que les quiero comentar,
algunas Sí, fotitos que voy están compartiendo puestas en el pantalla. informe nuestro, ¿no? ¿Tenés ahí la posibilidad de hacerlo, Miriam? Sí, Ale, ya comparto. Ahí Ah, vamos. perfecto, dale. Ahí vamos. Arrancamos ahí, bueno, ahí está por el planito. Este es el planito. ¿Lo ven? No. Perdón. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está el planito, ¿no? Que ahí se ve dónde son los dos sectores por los que se puede ingresar. Digamos, tenemos desde el punto A hasta el punto D, tenemos lo que es la costanera, digamos, ¿no? La avenida costanera. Uno ingresa por el sector A, o sea, se puede ingresar por cualquier lado, pero se ingresa por el sector A, donde está hay un canal de desagüe del arroyo, de un arroyo, el arroyo Ugarteche, si no me equivoco, y bueno, se va bordeando por ahí, acá ya después se va uno a la parte donde es todo lo que sería el río, digamos, donde está el punto B y C, es el tramo más conflictivo, que ahora les voy a contar por qué, el tramo donde menos se puede acceder al río. Bueno, ahí hay que decir que hubo un tiempo durante prácticamente ahí directamente no se podía acceder. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a visitar este lugar una vez que ya se habían liberado ciertos obstáculos y vallas que impedían el libre tránsito por esa zona, y donde ya se habían llevado a cabo obras de remodelación y mejoramiento de todo este recorrido. Ahora vamos a ver las siguientes fotos y nos vamos a poder imaginar si esto era después de que se hicieron obras de mejoramiento, como sería antes, digamos, ¿no? Acá estaba, digamos, la flechita roja está marcando que era el punto A por donde estábamos ingresando, que es lo que bordea todo ese paredón que está ahí, es lo que sería las canchas de entrenamiento de golf. Bueno, contra la situación que había en aquel momento, en el año 2009, se hizo una presentación judicial, a partir de un exdiputado de la ciudad que hizo una presentación judicial donde pedía que se liberaran las vallas y los obstáculos que impedían el libre tránsito de todo ese recorrido. Hubo un fallo judicial que le ordenó al gobierno de la ciudad y a la concesionaria Telemetrics que tenían que llevar a cabo obras para liberalizar el camino y permitir el recorrido, y que tenían que liberar lo que era el camino de sirga, digamos, ¿no? El camino de sirga es un viejo concepto que viene desde hace muchísimos años, que está contenido en el Código Civil, que es el que dice que el propietario, no importa quién sea, puede ser un particular, puede ser el Estado, quien sea, que tiene un inmueble que limita, digamos, con una orilla de un río o de un lago, de un curso de agua, tiene que dejar una cantidad de metros libres para que eso sea de uso público. Eso se llama camino de sirga. ¿Vieron una cosa antigua que yo después estuve averiguando en aquel momento que tenía que ver con la navegación? Eso era para que la sirga era aparentemente una cuerda muy importante que se utilizaba para remolcar los barcos río arriba, y que se hacía a través de bueno, primero se habría hecho con tracción a sangre, luego con medios mecánicos, pero que se necesitaba ese espacio para poder operar este mecanismo de remolcar los barcos. Con los años, luego, eso fue tomando otra característica y se pensó mucho más ya en otras cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, el disfrute del río, cuestiones medioambientales y un montón de cosas más. Pero bueno, ¿a qué venía esto? Venía que el fallo, que en el 2009 obliga a la ciudad a liberar este camino, se basa en este concepto, el concepto de que tiene que existir un camino de sirga. Ahora bien, ahí se produjo una cosa rara también respecto de ese fallo, porque en el año 2009, en el año 2011 fue el fallo, perdón, la demanda se inicia en el 2009, el fallo fue en el 2011, estábamos con el código anterior a la última reforma grande que tuvo el código, que fue en el año 2014. Y en aquel momento, el Código Civil definía el camino de sirga como una extensión de 35 metros. Después de la reforma del 2014, esa extensión se redujo y ahora es de 15 metros, que es lo que está vigente. Pero de todas maneras, bueno, en aquel momento eran 35 metros y por eso, digo, fue raro el fallo en el sentido que el rayo le dice que debían liberar un espacio de 15 metros. En aquel momento cuando debían ser 35. Pero le dice de 15 metros, que con 15 metros iba a ser suficiente que garantizar un espacio de 15 metros. Pero que, como había lugares donde era muy complejo, por lo que ya estaba construido, poder hacer esta liberalización, le dice que debía garantizar como mínimo 5 metros
y que en todo caso en los otros 10 metros restantes le daba la posibilidad de hacer algún tipo de construcción aterrazada sobre el río, digamos, ¿no? Le decía, bueno, hagan un balconcito arriba del río de 10 metros para que pueda ser utilizado. Obviamente eso después nunca se terminó de hacer. Sí se hicieron algunas obras de mejoramiento, sí se abrió la circulación, pero en ningún lado hay muchos lugares donde no se llega a los 5 metros, y en 15 metros absolutamente en ninguna parte del recorrido, digamos, ¿no? Si vamos cambiando las fotos, vamos a ver ahora que hay una parte que nosotros ahí criticamos en el informe. Bueno, acá ya hay una parte donde está parado este hombre, que era el intendente del predio que nos acompañó a hacer el recorrido, ya está parado sobre lo que sería una especie de terraplén, un plano inclinado que es básicamente la defensa costera, que si cambiamos a otra foto, vamos a ver en una que estamos de espalda caminando por ahí. Estoy caminando yo con otro compañero de la auditoría que trabajó conmigo en ese informe. Bueno, se va a ver, bueno, acá se ve hacia la derecha, se puede ver que todo ese plano inclinado. Esto es CAIS, esto es el boliche CAIS. Esta terracita es la del boliche CAIS que, bueno, ahí estaba cerrado, el boliche tenía salida a esa terracita que daba al río. Pero eso es solamente CAIS. La gente para caminar tiene que caminar por la parte de abajo de esa terracita, por ese plano inclinado. Hoy en día esto sigue siendo así. Así que bueno, me pareció importante ver esto, digamos, sobre el camino de Sirga, porque, bueno, creo que este modelo de gestión de estos 30 años dio como resultado esto. Bueno, acá se ve perfectamente. Este es el lugar por donde hay que caminar en un tramo si uno quiere hacer todo el recorrido de ese camino. Dio como resultado esto, digamos, ¿no? Este es el espacio que este modelo de gestión le dejó asignado a los vecinos para que los vecinos puedan disfrutar del río, ¿no? Creo que esto es importante verlo de esta forma y saber que este es el punto de partida, que lo que tenemos que hacer es salir de esto, de algún modo, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, caminando, hayamos puesto esta fotito del informe para que se viera cuál era la dificultad. No imaginen ustedes si quiere ahí una mujer con un carrito, un bebé o algo, caminar por ahí, eso es absolutamente improcedente, digamos, ¿no? No se puede utilizar ese lugar. Así que bueno, después de esto, creo que ya entramos en lo que sería lo que empezó a pasar después, digamos, ¿no? Llegamos en abril de este año en particular, ahí se produjeron novedades respecto de lo que va a ocurrir con Costa Salguero. El contrato venció en el mes de abril, vencía el 30 de abril la concesión de Costa Salguero, y se prorrogó de dos maneras. Se partió, como que se partió el predio de una parte, la que tiene que ver con esto, digamos, con lo que estamos viendo acá en esta foto, que sería el boliche, lo que sería la parte del hotel, lo que sería la parte del club del golf. Todo eso va a finalizar la concesión el 31 de julio de este año 2021. Y toda la otra parte, la parte que tiene que ver con los pabellones, o con esas naves, digamos, que es donde se alquilan para hacer exposiciones, eventos, eso va a quedar hasta, la concesión va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Sí? En el medio, bueno, ¿qué pasó? Ahí se produjo esta sanción de esta ley en primera lectura, que es la que de alguna manera está planteando la rezonificación de Costa Salguero para que así pueda llevarse a cabo este emprendimiento. Eso tenía que ver con la sanción de una ley anterior, ¿no? Antes, en el 2019, se había sancionado la ley que autorizaba la venta del pliego. Ahí pasa lo siguiente, esa ley que autorizó la venta del pliego en el 2019 fue la que fue cuestionada y que acaba de ser declarada inconstitucional hace poco tiempo, que fue cuestionada por una asociación vecinal que tiene que ver con el derecho público de la ciudad y también por la diputada Cerruti. El juez que declaró la inconstitucionalidad de eso lo hace porque lo que dice es que esa ley debió ser una ley sancionada con doble lectura, digamos, que ahí se violó el mecanismo que establece la Constitución de doble lectura y de audiencia pública entre una y otra. Así que lo que hoy está cuestionándose, lo que cuestionó el juez, digamos, es eso, y el gobierno lo que hizo fue apelar esa medida, y lo que el gobierno dice de todas maneras es que
no se ha declarado inconstitucional la venta en sí misma, sino el mecanismo legislativo, perdón, por el cual se aprobó esa venta. Pero que tampoco eso tiene influencia sobre esta última ley, la que se votó en octubre, que plantea la rezonificación y la posibilidad de llevar a cabo ahí un proyecto inmobiliario, que es el tema de las construcciones de los edificios. Así que bueno, ahí un poco está planteada la discusión, por eso también está esta otra movida que está haciendo por ahí al Frente de Todos, que es la de juntar firmas para impulsar un proyecto que sancione una ley que definitivamente obligue al Poder Ejecutivo a construir ahí un espacio público y que prohíba que se construyan ahí torres o que se haga un emprendimiento de esas características. Bueno, yo creo que un poco esta es la situación, digamos, ¿no? Me parece que la idea era contarles un poquito de esto, de cómo fue la historia, cómo llegamos hasta acá, cuál fue la utilización, cómo es el sistema de utilización del río que se dio en todos estos años, y bueno, la situación en la que hemos llegado. Yo no sé si antes de pasar a otro tema, por ahí quieren hablar un poco, porque como este tema es un poco candente, está un poco, es un tema que se está discutiendo en la actualidad, si les interesa tener si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún intercambio de ideas que quieran hacer, ¿no? Una cosa que es importante señalar es que después de la sanción de octubre de la ley esta que está rezonificando y permitiendo que se lleve a cabo esta construcción, se produjo un hecho que fue político, digamos, en el sentido que se produjo la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, digamos, ¿no? La idea fue, la sanción en octubre tenía como finalidad por ahí que se pudiera hacer una audiencia pública rápida, que el tema no tuviera mayor relevancia y que en esas leyes de paquetes de fin de año se pudiera votar, digamos, y se pasara a otra cosa. Ahí se dio una importancia, un hecho importante que fue la participación. Hubo mucha gente, esa audiencia, se hicieron demorar esa audiencia pública, en vez de hacerla en 2 tardes, demoró 2 meses por la cantidad de gente que se inscribió, y se logró que se pasara el debate para este año. Así, y que el tema vaya tomando cada vez más vuelo mediático, que la gente vaya tomando más conciencia, y que va a ser lo único que va a posibilitar que el proyecto de construcción de torres no se lleve a cabo, va a ser esto, ¿no? La participación ciudadana, esta cosa que estamos haciendo hoy acá también con Juanjo, es que esto tome volumen público como para que se pueda frenar la construcción de viviendas y la privatización una vez más de ese espacio público de la ciudad. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más sobre el tema. Si me permitís, Sí. Ale, genial, excelente la exposición, un montón de información y seguramente haya muchas dudas y comentarios, pero si te parece, para respetar el formato del encuentro, me gustaría pasarle la palabra a Mario Sabugo, que va a hacer una reflexión en unos minutitos, y luego invito a todos los presentes, a todos los conectados, a que se comuniquen vía chat y le pasamos la palabra. ¿Te parece bien, Ale? Me parece perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí les voy a presentar a quien va a tomar la palabra ahora, que es Mario Sabugo. Para quienes no lo conocen, Mario es arquitecto y doctor en arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, es director del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la FADU, UBA también, y ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana, del Consejo de Plan Urbano Ambiental y subsecretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mario es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Ha publicado varios libros, siendo el más reciente La Historia Urbana y Arquitectónica de la Universidad de Buenos Aires. Son muy conocidas sus publicaciones, que incluyen los artículos de la serie La Ciudad y sus sitios en el diario Clarín y la columna Revelaciones en la famosa revista Suma Más. Mario, ¿cómo estás? ¿Te paso la palabra? Bien, Miriam, muchas gracias. Bueno, voy a hacer algunas muy breves contribuciones, así podemos pasar a un intercambio más amplio para que abarque a todos los asistentes. En primer término quería decir, sí, lo de Costa Salguero es un caso testigo, un caso ejemplar de las problemáticas de gestión urbana en la ciudad de Buenos Aires, tiene múltiples aspectos,
Ha sido muy interesante escuchar la visión de Alejandro Pose. Hay muchas cuestiones ahí, desde el problema del aeroparque, el paisaje, el programa. Incluso Fernando Díez, nuestro invitado del conversatorio anterior, sostiene que también debemos tener en cuenta la dimensión productiva y que, por ejemplo, si la ciudad, esto lo ha escrito hace poco, ¿no? Fernando, la ciudad empieza a preocuparse por tener un sistema de energía limpia, debería entonces pensar en generadores eólicos, y no hay mejor lugar que las costas de la ciudad para los generadores eólicos. Uno lo va a meter en medio de la ciudad. Así que hay mucho para pensar. El punto es que siempre hay mucho para pensar sobre la tierra pública, que es, digamos, el recurso por excelencia de las políticas urbanas, y además es un recurso en general no renovable, aunque el río, digamos, la costa de nuestro río siempre ha generado un poco más de suelo, ¿no? Por la cuestión de los rellenos, a veces artificiales, a veces prácticamente naturales. Pero bueno, yo desde luego también, digamos, quiero hacer un pequeño homenaje a todo el movimiento que ha habido en torno a la cuestión de Costa Salguero, en particular el colectivo de arquitectas por las tierras públicas, que ha iluminado la cuestión y ha peleado mucho, y saludo aquí en nombre de todas ellas a Graciela Novoa, mi amiga y colega Graciela Novoa, que está por ahí y que vino, me felicito de que haya venido a nuestro encuentro. Básicamente yo quería hacer algunas consideraciones de carácter general que valen para Costa Salguero, pero también valen para cualquier concesión de mucha menor escala y mucho menos, digamos, notable en la ciudad. Algunas más antiguas, otras más nuevas, como por ejemplo, con un modelo muy parecido al de la concesión hecha debajo del nuevo viaducto del tren en toda la zona de Palermo y Belgrano, ¿no? En el Bajo Belgrano, etc. El plan urbano ambiental, que yo sigo creyendo, más allá de críticas interesantes, pero me parece a mí poco productivas para el futuro, también tenía una gran política sobre esta cuestión, que es, además de establecer algunos, digamos, propósitos significativos para las tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, verbigracia, parques, viviendas, equipamiento, etc., promovía la constitución de una herramienta llamada el Banco de Tierras e Inmuebles, que era una herramienta que además ya estaba establecida en la Ley 71, que fue la ley de 1998 que puso en marcha el proceso de planificación que conducía al plan urbano. Y este banco, un banco, al fin y al cabo, es decir, un lugar donde se acumula la propiedad y se rige la administración de determinados bienes, era un banco de tierras e inmuebles públicos que la misma ley del plan urbano dice tiene que servir para asegurar que se puedan llevar adelante las acciones derivadas de los lineamientos de planificación urbana, incluso mediante su adquisición y disposición anticipada. Y quiero subrayar este último punto. Debe funcionar el banco, dice la ley, logrando una operatoria ágil y transparente, orientada a programas inmediatos, subrayo, a programas, y lo que quiero poner bien, digamos, en negro sobre blanco, evitando que se convierta en una reserva general para intervenciones indeterminadas. Es decir, lo que está diciendo la ley del plan urbano es que la tierra pública tiene que estar puesta al servicio de programas específicos integrados al plan urbano ambiental, que no pueden ser consideradas un bien que está por ahí y que según el humor o según los interesados o según las circunstancias es puesto, digamos, en disponibilidad en una u otra dirección. No puede ser para esto la tierra pública. Por lo tanto, incluso la agencia de bienes que se ha establecido, en efecto, por la ley de hace 5 años, es una ley que instala un sistema de administración de los bienes públicos, pero no plantea demasiado claramente cuáles son
digamos, los requisitos, las intenciones a los cuales tiene que subordinarse esa administración, que deberían haber sido establecidos simplemente en conexión con el plano urbano ambiental. Y esto quiere decir, bueno, nuevamente, cuestiones que en forma apropiada a cada sitio y a cada momento tengan que ver con, bueno, parques, vivienda, logística, infraestructura, equipamiento, etc. Por lo cual diría que lo que yo quiero afirmar aquí es que, más allá de otras consideraciones que irían por el lado, que no es el tema de hoy, de por qué no se ha desarrollado y por qué no se ha difundido esta ley que debería regir todo esto, que es el plano urbano ambiental, yo diría, el punto central es que esa tierra es un recurso para que ese plan se desarrolle y fructifique. Así que, bueno, con esto cierro un poco los pequeños apuntes que quería hacer y con muchas ganas de escuchar un buen debate sobre toda esta cuestión. Gracias, Miriam. Gracias, Mario. Un gusto escucharte como siempre. Bueno, nos han pedido la palabra Marita Olivares. ¿Cómo estás? Te paso la palabra. Gracias, Miri. Bueno, estoy muy bien. Un placer escuchar a todos. Lo primero es siempre, bueno, es una alegría visibilizar otro informe más de la auditoría, ¿no? La verdad que no hay informe que no diga cosas y que siempre también nos lleve a la reflexión de qué pasa en la legislatura cuando los recibe, ¿no? Que parece a veces dormida. Por suerte pareciera que ahora se está despertando un poco con estos temas. Lo único que quería agregar era algo respecto a todo lo que habían dicho, que es toda la zona del río, hasta el año 2018 tenía como zonificación, de acuerdo a lo que dice el código, urbanización parque. ¿Qué quiere decir esto? Antes, modificar una UP y convertirla en otra cosa era por poco sacrilegio. O sea, porque la urbanización parque es la tierra que de alguna manera se reserva justamente para el uso público. Y en el 2018, sobre texto del distrito para jóvenes, en tener todo un lugar donde los jóvenes se divirtieran, que de hecho ya estaba sucediendo, pero bueno, generar toda una zona en ese lugar, es cuando se abre, a mi criterio, la puerta para todos los emprendimientos o posibles emprendimientos que pueden hacerse a partir de esa ley. Porque hoy estamos justamente hablando de este proyecto que llevó el Ejecutivo para construir torres y demás, y que movilizó, y que el colectivo de arquitectas visibilizó, y la audiencia pública y demás. Pero no es el único. Y no es el único justamente por haber abierto la puerta en el 2018 de transformar todo eso, querer transformar todo eso en otra cosa. Así que en realidad lo único que tengo para decirles es que hay que estar atentos, porque no se termina con este lugar solo. Esperemos a ver cómo termina la historia, pero va a haber que continuar teniendo el ojo en la costa ribereña, ¿no? Justamente como mostraba Ale, y como nos pasa a nosotros, que nunca podemos llegar, es decir, para irnos a disfrutar tenemos que irnos a Vicente López, al Tigre, nunca llegamos fácilmente, y bueno, hay que seguir teniendo el ojo porque tal vez nos siga pasando. Así que bueno, era solamente aclarar esa cuestión del cambio de zonificación, que no es menor. Bien, gracias Marita por tu aclaración, tu comentario, tu participación. Me piden acá por el chat la palabra, perdón, Daniel Ochoa. ¿Estás por ahí, Daniel Ochoa? ¿Quieres hacer un comentario? Sí, buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, encantado de participar, muy bien. Bueno, como les comentaba, yo soy ingeniero civil, trabajo en AISA, participé hace unos años del Congreso de Saneamiento, y uno de los temas que me interesó mucho como vecino de la ciudad, no solamente como profesional, es que en uno de los foros se habló sobre la bañabilidad del Río de la Plata.
Y eso tiene que ver con que a lo largo de los próximos años, en que se terminen o se concluyan la gran mayoría de las obras de saneamiento de la ciudad y del conurbano, el Río de la Plata va a estar bastante saneado, y si no del todo, diríamos, si también la gente colabora. Y en ese sentido, hay que mirar un poco el río de frente y no de espalda. No hay un solo lugar donde a futuro pueda hacerse una playa como para hasta bañarse, como cuando lo hicimos los que somos más de 60 años, cuando éramos chicos en Saint-Tropez o en la Costanera Sur. Y eso es una falencia que está teniendo todo lo que es la planificación. Se están haciendo tablestacados, se están haciendo todos trabajos de espalda al río, y no con la posibilidad de a futuro volver a hacer playas. Tengamos en cuenta que a lo mejor dentro de 5, 8, 10 años el río va a estar saneado con tantas obras que se están haciendo de cloacas en toda la ciudad y en el conurbano, y va a haber la posibilidad nuevamente de poder disfrutar el río desde otro lado. Entonces es importante, aparte de lo que se planifica de la costa hacia adentro, planificar algo de la costa hacia afuera, con parques y con lugares donde se tenga la posibilidad a futuro de poder disfrutar del agua del río. Esa es mi colaboración, y es un tema que dejo para que pensemos, y que para quienes están a lo mejor en alguna función pública de otro nivel, lo tengan en cuenta para a futuro, planificar una ciudad a futuro como en muchas ciudades del mundo. Agradezco la participación. Bien, Daniel, muchas gracias a vos también por participar. Por favor. Muy interesante el comentario, y desde ya que tal vez tenemos que pensar en planificar ciudades como parte legislativa, como usuarios, como ciudadano, participación ciudadana, y tomando en cuenta esta relación entre lo que es la ciudad física, y este territorio más que es el Río de la Plata, que es un cuerpo de agua dinámico y en constante cambio, ¿verdad? Pero bueno, le quiero pasar la palabra a los expositores si quieren agregar algo a lo que ha comentado Daniel o alguna otra cuestión. Miriam, no, lo que yo quería, hoy hablaba con mi hija y le planteaba que me parecía que se venía una etapa de participación ciudadana en las decisiones urbanas, ¿no? Y me parece que, bueno, lo que pasó en Costa Salguero es un ejemplo de eso. Creo que obviamente depende de todos los vecinos y las vecinas de involucrarnos. Siempre necesitamos alguna de Graciela Novoa que nos meta en el tema, que nos arengue a participar. Pero me parece que viene esa etapa, ¿no? Yo creo que lo de Costa Salguero, la movilización de los vecinos y vecinas, la juntada de firmas, me parece que viene por ahí el tema. Tal vez la pandemia nos hizo repensar la ciudad. Tenemos por ahí un poco más de tiempo, tenemos estos espacios que se generan mientras estamos en nuestras casas, no tenemos que salir de un lado para el otro, y nos parece, y me parece que tal vez venga esa etapa, ¿no? Creo que tenemos que pensar una ciudad distinta, una ciudad nueva. Nosotros, obviamente, ahí Daniel planteaba, y bueno, nosotros, nuestro referente viene del Tigre, ¿no? De una ciudad que siempre miró al río, que tiene una relación con el río distinta, y me parece que la ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a mirar al río. Esto que planteaba Daniel es interesantísimo, por ahí no estaba en nuestra agenda, digo, pero es para analizarlo, es para verlo, como decía él, para dentro de 5 o 10 años. Creo que tenemos que pensar una ciudad más humana. Nosotros pensamos una ciudad a la escala de los autos, y tenemos que empezar a pensar una ciudad en la escala de los peatones. En esta etapa hemos aprendido a recorrer la ciudad de otra manera, la hemos caminado de otra manera, hemos conocido más nuestros barrios, la hemos conocido andando en bicicleta, la hemos empezado a conocer de otras maneras. Me parece que este es el camino. Creo que tampoco es todo crítica, creo que hay que reconocer aciertos. Nuestra idea es pensar, aprender, discutir, repensar, tener nuevas opiniones como la de Daniel que nos enriquezcan.
lo que se hizo con las bicisendas en Avenida Córdoba y en Avenida Corrientes, creo que está bueno, creo que es un logro y hay que reconocerlo. Hay un montón de ciclistas que andaban por esa zona y hay que proporcionarles un espacio seguro. Me parece bueno, creo que hay que replicarlo en los demás barrios. Los que conocemos la ciudad sabemos de las inequidades entre el norte y el sur. Yo que soy una persona que vive en el sur de la ciudad, las bicisendas no están como están en el norte, las estaciones de alquiler de bicicletas no están, o las que estaban las sacaron. Pero bueno, tenemos que empezar a pensar una ciudad distinta. Creo que el otro día hablábamos en el conversatorio anterior de un punto de no retorno que nos generó la pandemia. Y yo creo que es así. Hay cosas que van a cambiar para siempre, ¿no? Estos proyectos que hay con el tema del microcentro porteño, de convertirlo en viviendas. Bueno, creo que hay un montón de aspectos, digamos, donde creo que a partir del diálogo, sin agresiones, a partir de escucharnos, de aprender, de consensuar, de volver a sentarnos, de no ponernos de acuerdo, de volver a sentarnos. Creo que ese es el camino que debemos tomar. Y la Ciudad de Buenos Aires no escapa a eso. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires hoy nos toca hacer oposición, pero tenemos que hacer una oposición constructiva y plantear las cosas como se planteó con el tema de Costa Salguero, con la participación de los vecinos, y creo que eso tiene una fuerza incontrastable. Así es, Juanjo, muy acertado tu comentario, todas tus palabras. Me gustaría preguntar si alguien quiere pedir la palabra, si alguien quiere hacer algún comentario más. Muy bien. Bueno, voy a pasar la palabra a los expositores por si quieren agregar algo más. Ale, ¿te gustaría agregar algo más? No, bueno, solamente... Unos minutitos. No, bueno, solamente comentar por ahí algún aspecto, algo que tiene que ver, digamos, con lo que fue la utilización del parque, este camino que les mostraba en las fotografías y demás, que también eso generaba un hecho, y eso lo recorrimos en 2 oportunidades, junto ahí con el intendente del predio, y también ahí eso, tener esa forma de explotación del río generaba situaciones de inseguridad, ¿no? En algún momento ellos decían que cuando habían impedido el acceso a ese camino, tenía que ver justamente con esta cuestión de que tenían situaciones de vandalismo en algunas de las explotaciones que entraban ahí la gente por el río y demás. La verdad que ese camino era absolutamente inseguro, por eso nos acompañaron en el recorrido, nos acompañaba él y nos acompañaba gente de seguridad privada ahí del predio, pero porque claro, eso terminaba siendo una trampa, digamos, ¿no? Vos entrabas ahí en eso que era casi un pasillo y que quedabas como a 200 metros de la salida, y obviamente era un lugar que se prestaba para que allí se produjeran hechos de delincuencia. Obviamente también creo que tener un predio abierto, iluminado y con mucho más acceso público también mejora las condiciones de seguridad de la zona, digamos, ¿no? Es otro aspecto, me parece favorable a esta situación de abrir ese lugar, digamos, ¿no? Así que bueno, eso era un poquito lo que quería comentarles como adicional de lo que fue aquel trabajo. Muy bien, gracias Ale, gracias por tu participación, gracias por esta exposición. Bueno, ya estamos cumpliendo la hora, vamos a ir cerrando el encuentro. Mario, te paso la palabra para que te despidas de los asistentes. Bueno, con mucho gusto, gracias a todos. Complacido, como dije antes, estuvo Graciela Novoa del colectivo de Mujeres por las Tierras Públicas, que ya se fue. Y alguna gente que entró, por ejemplo, Guillermina Sanzotera, que entró muy tarde porque no acertamos a pasarle correctamente el link.